Hoy vamos a hablar de tipos de reacciones químicas. En la naturaleza existen cambios que se producen justamente de manera natural, como ser por ejemplo la corrosión o el desgaste de una roca. Mientras que hay otro tipo de cambios que son artificiales, es decir, ocasionados por el hombre, ya sea desde el punto de vista físico o químico. En este último caso, las evidencias de ocurrencia de un cambio químico pueden ser inmediatas o pueden reconocerse a lo largo del tiempo. Dentro de ellas podemos mencionar, por ejemplo, la liberación de gases. En este caso, tenemos la combinación de detergente, de agua oxigenada, con un catalizador que acelera la reacción, yoduro de potasio, para liberar oxígeno que queda atrapado en esta espuma. También nos damos cuenta de una reacción química, por ejemplo, por los cambios de color. Es el caso de los indicadores de pH que se agregan a las soluciones para reconocer si son ácidas o básicas. El desprendimiento de calor es otra evidencia. Generalmente va acompañada también por el desprendimiento o liberación de luz. También nos damos cuenta de que ocurren reacciones si un sólido precipita, es decir, se combinan sustancias, uno de los productos deja de ser soluble y forma una fase aparte en el fondo del recipiente. El desprendimiento de luz, como decíamos antes, que suele ir acompañado también por la liberación de calor, como por ejemplo cuando los metales alcalinos reaccionan frente al agua. Los tipos de reacciones se clasifican de acuerdo al producto que se forma, pueden ser de síntesis o de descomposición, de acuerdo a los tipos de reactivos y productos que están participando, pueden ser de ácido-base, también llamadas de neutralización, de óxido-reducción o redox, de desplazamiento y precipitación. Y según la energía, de acuerdo a si es absorbida o liberada, pueden ser endotérmicas o exotérmicas respectivamente. En las reacciones de síntesis, una sustancia o dos en realidad se combinan para formar otra que es más compleja. Partimos de reactivos simples y llegamos a productos complejos. El monóxido de calcio, en este caso combinado con agua, forma hidróxido de calcio. Por el contrario, las reacciones de descomposición son aquellas en donde partimos de una sustancia que es compleja y ésta se desintegra, separa o divide en otras que son más simples. Por ejemplo, el óxido de mercurio separado en mercurio con liberación de oxígeno. Las reacciones de ácido-base son aquellas en las cuales participa una sustancia que es básica, como por ejemplo el hidróxido de sodio, todos los hidróxidos son básicos, combinada con el ácido clorhídrico para formar una sal, que es el cloruro de sodio, que habitualmente consumimos, y agua. A veces también este tipo de reacciones puede liberar gas. Las sustancias se clasifican en ácidas, básicas o neutras según el pH. Este indica la concentración de iones hidrógeno que hay en solución. Cuando esa concentración es elevada, se dice que la sustancia es ácida, es decir, el pH es menor a 7. Cuando esa concentración está equilibrada con la cantidad de hidroxilos, es decir, la combinación entre oxígeno e hidrógeno, decimos que la sustancia es neutra, su pH es 7 o muy próximo a él. Y por el contrario, cuando la cantidad de hidroxilos o de oxidrilos es superior, entonces la sustancia es alcalina o básica, su pH es mayor a 7. Las reacciones redox son aquellas en las cuales las sustancias que participan en los reactivos transfieren electrones unas a otras y esto altera el número de oxidación. El número de oxidación son los electrones puestos en juego en la unión. Aquí tenemos, por ejemplo, el zinc combinado con sulfato de cobre. El zinc es el que pierde electrones, entonces al perderlos va a ganar, el número de oxidación va a aumentarlo y el cobre es el que los capta, formando entonces cobre por un lado y sulfato de zinc por otro. Aquí tenemos entonces la formación del cobre. El oxidante más común es el oxígeno, también hay otros como el cloro o el agua oxigenada. El primero se utiliza en la desinfección de aguas y el segundo, por ejemplo, en el tratamiento de heridas. Y dentro de los agentes reductores tenemos al hidrógeno, el carbono, el monóxido de carbono, entre otros, que participan en distintos procesos industriales. Las reacciones de desplazamiento son aquellas en las cuales algún elemento o ion puede desplazar a otro en un compuesto. Aquí tenemos al hierro, que es más reactivo que el cobre, entonces lo saca del sulfato de cobre formando sulfato de hierro y liberando el cobre.
Las reacciones de precipitación son aquellas en las cuales uno de los productos es una sustancia poco soluble y se deposita formando un precipitado, que se indica con esta flecha. Por ejemplo, el yoduro de potasio se combina con el nitrato de plomo para formar nitrato de potasio y yoduro de plomo, que es un precipitado de color amarillo. Las reacciones endotérmicas son aquellas que para ocurrir necesitan que se les agregue energía en forma de calor al sistema. Tal es el caso de la fotosíntesis, en donde el dióxido de carbono reacciona con el agua en presencia de energía para formar azúcar y oxígeno. Las reacciones exotérmicas, al contrario de las anteriores, liberan energía en forma de calor al entorno porque los reactivos tienen mayor energía que los productos. Es el caso de las combustiones. El metano reacciona con oxígeno para formar de manera completa dióxido de carbono, agua y liberar calor, que se simboliza con este triángulo. Nos damos cuenta que la reacción es completa cuando la llama es de color azul. Ahora, si la combustión es incompleta, en lugar de dióxido de carbono formaríamos monóxido de carbono y la llama deja de ser azul y pasa a un color amarillo. En resumen, decimos que las reacciones de síntesis son aquellas en donde tenemos dos reactivos simples para formar uno complejo. La de descomposición al revés, partimos de una sustancia compleja y ésta se desarma en dos sustancias simples, B y C. En la de neutralización tenemos un ácido, sustancia cuyo pH es menor a 7, combinado con una base, sustancia cuyo pH es mayor a 7, para formar sal y agua. De oxidorreducción. Un agente reductor pierde electrones, por lo tanto se oxida y aumenta el número de oxidación. Se combina con un agente oxidante que gana electrones, es decir, que se reduce y disminuye el número de oxidación, para formar productos C y D. Las reacciones de desplazamiento, en las simples, por ejemplo, una sustancia A rompe el enlace B y C y forma AC y libera AB. De desplazamiento doble, en este caso A separa a D formando el compuesto AC y B es más reactivo que C, por lo tanto rompe el enlace y forma BD. Las de precipitación tenemos dos reactivos que se combinan para formar dos productos y uno de ellos precipita. Endotérmicas tenemos A, B con el ingreso de energía para formar C y D. Exotérmicas, por el contrario, A con B se combinan para formar C, D y a su vez libera energía en forma de calor.